Gracias, presidente, señorías, consejero, buenas tardes. Me habrán oído decir, señorías, en varias ocasiones que a mí me dice más una cifra, un número, que 1000 palabras. Y por eso voy a empezar dando algunas cifras que he extraído simplemente de la web del Servicio Canario de Salud. El pasado 14 de marzo, día en que entró en vigor el estado de alarma, en Canarias teníamos 89 casos activos por COVID-19. 14 semanas después, el 21 de junio, fecha de finalización del estado de alarma, el número de casos activos en Canarias había disminuido hasta 77. 5 semanas después, el pasado domingo 26 de julio, el número de casos activos era de 177. En definitiva, un mes después, hemos incrementado en un 227% el número de casos y a la vista está que esta noticia no es buena cosa. En la información que figura hoy en el informe de las 2 de la tarde, el número de casos ascendía a 175, 2 menos que el día 26, pero claro, eso no es porque no haya habido nuevos contagios, sino porque ha habido nuevas altas. Y la pregunta en este momento entiendo que debe ser a qué es debido el incremento paulatino e incesante de nuevos casos. Y a falta de que el consejero, cuando esté en su turno de palabra, nos dé nuevas razones y nuevos datos de este incremento, yo diría que son 3 las razones fundamentales. En primer lugar, la llegada de inmigrantes irregulares infectados a nuestras costas. La segunda, la falta de control efectivo en puertos y aeropuertos a la entrada de turismo. Y cuando digo esto, me refiero a lo que hablaban ya esta mañana de las pruebas previas. Y en tercer lugar, a la relajación de una parte de la población local que no cumple con las recomendaciones, o mejor dicho, no cumple con las exigencias establecidas por las autoridades, sobre todo en cuanto a lo del cumplimiento de la distancia interpersonal de seguridad y a lo que el uso de mascarillas se refiere, sobre todo en las reuniones familiares y en lo que denominan ocio nocturno, que como bien dijo el señor Pérez antes, los botellones. En cuanto al primer grupo, al de los inmigrantes irregulares, creo que estoy de acuerdo con usted, don Julio, son los menos peligrosos en lo que a propagación de contagio se refiere, ya que desde que llegan a nuestras costas, la mayor parte por lo menos, se les confinan, se les practican las PCR, con lo que no pueden transmitir en principio la enfermedad, salvo, a aquellos que tengan contacto directo con ellos, me refiero a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los médicos, pero que yo sepa, ninguno de esos casos se ha producido hasta el momento. En cuanto a los segundos, a los que llegan a nuestras islas de manera regular, el tema entiendo que es más preocupante, ya que al no haber control en origen y tampoco un control exhaustivo en los puertos y aeropuertos canarios, cualquier persona infectada puede entrar a las islas sin que el virus pueda ser detectado, y me refiero fundamentalmente a aquellas personas contagiadas asintomáticas o presintomáticas, a los que el control de temperatura simplemente nada los afecta, y pongo como ejemplo el caso del señor que vino de México e infectó a un número importante de locales sin que lo hubieran detectado en el aeropuerto. Y por último, y en referencia al tercer grupo, a la cada vez más numerosa población residente que irresponsablemente no cumple con las exigencias establecidas por las autoridades, insisto, en cuanto al cumplimiento de la distancia interpersonal y al uso de mascarillas, a esa población local, que es fundamentalmente población joven, se les olvida que el virus está ante nosotros y que no se ha ido ni se va a ir de vacaciones, y que a los que no les preocupa infectarse, pero yo creo que no son conscientes, espero, que aunque para ellos pueda no ser grave las consecuencias de ese contagio, sí que lo pueden ser para sus padres o sus abuelos. Y además yo en este punto sí quiero felicitar al Gobierno de Canarias por el impactante spot de la campaña de concienciación que ha lanzado sobre el coronavirus, con un mensaje duro y contundente que pone el foco en la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas para frenar la pandemia. Una simple reunión familiar para celebrar un cumpleaños que trae como regalo
al homenajeado un respirador, 40 días en coma e incluso la muerte. Porque no podemos olvidar que el 40% de los nuevos brotes de COVID ha tenido origen en reuniones familiares. Y está claro, y hay bastante unanimidad en el tiempo, que la mejor solución es la vacuna, pero esa vacuna no está, no sabemos para cuándo está. Y llegados a este punto, consejero, yo le pediría que nos informara sobre cuáles son las acciones previstas por el Gobierno de Canarias para la efectiva prevención y vigilancia epidemiológica, además de las que ya se han llevado a cabo pues, a partir del 21 de julio, pero que de momento no se han manifestado suficientes, porque lo que ha quedado claro es que dejar toda o la mayor parte de la responsabilidad en manos de los ciudadanos y ciudadanas no es lo más adecuado, porque si bien es cierto que hay ciudadanos responsables, no es menos cierto que hay otros que no lo son tanto. Consejero, como ya le comenté en la comisión, en el mes de abril, en comparecencia de don Julio Pérez, en aquel entonces consejero de Sanidad, pues Nueva Canaria o desde Nueva Canaria le manifestábamos que entendíamos que en aquel entonces centrara sus esfuerzos en salvaguardar la salud de los canarios y de las canarias, pero que consideramos también que cuando la situación sanitaria se estabilizara razonablemente, sería necesario pensar en el día después, en ese día en el que tuviéramos no solo que pararnos a pensar en cómo recomponer nuestra economía, una economía que pusimos, no podemos olvidar, pusimos a cero, sino que también tendríamos que empezar a pensar en la salud de nuestro sistema sanitario, así como en mejorar su gestión y su eficiencia. Y el 21 de junio terminó esa etapa que duró 14 semanas desde que se inició el estado de alarma, y a partir de ese 21 entramos en lo que ha pasado a llamarse, desde mi punto de vista mal llamada, nueva normalidad. Con la crisis sanitaria vamos a decir que razonablemente controlada, aunque a tenor de los últimos datos pues parece que no lo suficiente, 2.613 contagios y con 162 fallecidos, que eso sí que se mantienen constantes, pero que parece que algunos se han olvidado, y con algún temor pues de nuevos brotes, de que haya que volver a confinar a la población, de que haya que volver a cerrar las fronteras, y ante la posibilidad de que nuevamente la economía canaria tenga que volver a la casilla de salida. Entendemos desde Nueva Canarias que pensar en qué es lo que debemos hacer para que esta economía canaria no tenga que volver a esa casilla de salida, porque o muy equivocada estoy o nuestra economía no admite otra embestida de esta magnitud. No obstante, sí quiero reconocer y me alegro que para suerte de todos la economía canaria está respondiendo mejor de lo que esperábamos, con lo que en cualquier caso más razón aún para no permitirnos o no podernos permitir el lujo de dar un paso para atrás, porque es que difícilmente el burro toque 2 veces la misma flauta. Y si no, pues pensemos en el susto del fin de semana con el tema de la decisión del Gobierno del Reino Unido de someter a cuarentena a los británicos que viajaran a Canarias. Y yo insisto, no podemos olvidar que el virus está aquí, ni se ha ido, ni se va a ir, y tenemos que aprender a vivir con él. Y que además aprender a vivir con él no es sinónimo de ignorarlo. Yo, con respecto al señor Ponce, entiendo que difícilmente con las pruebas, con las test, se pueda prevenir, más que nada porque son fotos fijas y porque el riesgo cero no existe. Y además, fíjese, porque la PCR tiene un nivel de fiabilidad del 60%, con lo cual prevenir, lo que se dice prevenir, veo difícil, pero sí creo que podemos convivir de mejor manera. Tal como usted mencionó en su intervención, pues el Gobierno de Canarias ya estableció un catálogo de medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria, pues con unas obligaciones de cautela y protección, con distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, y si no, utilizar medidas alternativas, como es el caso de las mascarillas, que yo sí quiero dejar, y corrígeme si estoy equivocado, pero señora Espino, señor Díaz Esteban, las mascarillas en Canarias son obligatorias. No es cierto que no sean obligatorias. Las mascarillas se exigen cuando no se puedan cumplir
la distancia de seguridad, o sea, y además no son civiles, sino son sancionables. Si usted no puede cumplir la distancia de seguridad, tiene que llevar mascarilla, con lo cual son obligatorias, no si usted quiere, tiene que llevarla. Yo también creo que con el nivel epidemiológico que tenemos, también me parece como pues una alarma o una alerta exigir lo que se está exigiendo en aquellas zonas y en aquellas comunidades y ciudades donde sí que hay un alto nivel epidemiológico. También se hablaban de limitaciones en aforo, pero la realidad, consejero, es que estas medidas que son obligatorios y cuyo incumplimiento el día de hoy es sancionable, de momento pues parte de la ciudadanía no la está cumpliendo, y yo quiero poner un ejemplo que me ocurrió a mí. El sábado pasado, no al anterior, en un supermercado de una cadena pues muy conocida y muy extendida, no se podía cumplir con la distancia interpersonal, y había pues un chico de unos 30 y pico años que llevaba pues la mascarilla de aguantabarbilla. Una señora le increpó que se la pusiera bien, no le hizo caso. Yo al verlo le dije al segurita que le pidiera que se la pusiera bien, y lo que el segurita me dijo, para mi asombro, es que no se lo podía exigir porque había un cartel en la entrada del supermercado que decía que aconsejaban que se pusieran mascarillas, lo cual me asombra porque es que hay unas medidas que dice que tiene que llevarlo si no se cumple la ley. Lo que pasa que, bueno, está claro que para esos supermercados al día de hoy o no se han enterado o no se quieren enterar. Somos, consejero, de las comunidades que mejor sistema de detección temprana tiene de todas las comunidades españolas, pero de no llevar a cabo un control más riguroso de los visitantes que entran a Canarias por los puertos y aeropuertos, y de no concienciar, que creo que es lo más importante, a todas y a todos los ciudadanos canarios, que tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema, porque si no es así, esta situación que tenemos ahora puede revertir. Entendemos que es fundamental seguir con la detección de los casos y de los contactos. Consideramos igualmente fundamental incidir mucho más en la concienciación, adelantar la campaña de vacunación de la gripe estacional, poder contar con sistemas de respuesta ante situaciones de COVID que estén lo más separado posible del sistema normal de sanidad, es decir, contar con un sistema paralelo y específico para COVID, no un sistema suplementario al actualmente existente, y además disponer de una autoridad canaria exclusiva dedicada a la coordinación de la pandemia por COVID-19 que sirva para coordinar todos los sistemas en educación, en sanidad, en agricultura, en todo lo que haga falta. E insisto que es necesario que todas y que todos tengamos conciencia de la situación y permitir con ello que Canarias pueda seguir dando una buena respuesta, pueda permitirse mantener el estatus de buen perfil epidemiológico, porque es eso lo que está provocando que la economía avance de forma muy positiva. Y está en manos de todos los canarios y las canarias, los que aquí vivimos, fundamentalmente, que esto siga así, y creo que es necesario que el Gobierno, de la mejor manera o de las distintas maneras que pueda, haga unas campañas muy duras de concienciación, porque o eso o fácil que tenemos que volvernos a confinar, y insisto, a algunos no le importará, a mí particularmente sí, pero seguro que la economía no lo va a resistir.